Revelado, 2 horas de increíbles verdades estoicas que transformarán tus sueños en paz interior. Javier miraba por la ventana del desván, sus ojos perdidos entre las sombras de los cultivos que florecían bajo el sol del pueblo. Su corazón palpitaba entre la tierra fértil de la finca y el deseo ardiente de aprender, de descubrir. Podía realmente ser un agricultor como su padre y su abuelo. Los cultivos de maíz y frijoles eran el orgullo de su familia, sin embargo, en su pecho, la ciencia clamaba por ser escuchada. La carta que había encontrado, con la elegante caligrafía de su abuelo, lo había revoloteado por dentro. Un legado oculto que parecía gritar su nombre desde el pasado. La contradicción se adueñaba de su mente, honrar su herencia o seguir su pasión. Su madre siempre decía que el trabajo duro era sagrado, que la tierra necesitaba manos valientes. Pero, ¿y si sus manos anhelaban el laboratorio, los experimentos, las teorías? La idea de decepcionar a sus padres le provocaba un malestar profundo. Apenas podía respirar cuando su padre lo miraba con esos ojos que reflejaban traición y expectativa. Tu lugar está aquí, decía su padre, y aquellas palabras eran como cadenas que lo anclaban a la finca. Javier se debatía entre la emoción de aprender y la presión de ser el heredero. La urgencia del deber nublaba su anhelo por descubrir el mundo fuera de los límites del campo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión creciente sobre sus hombros se convertía en un peso insoportable, cada vez más palpable. Javier trataba de concentrarse en sus libros, en los experimentos que lo llenaban de vida, pero las miradas de su padre lo acechaban como fantasmas, recordándole su obligación. Se sentía como un río represado, abrumado por las expectativas de su familia, a punto de desbordarse. La visión de su abuelo, cuya voz resonaba en su mente, preguntándole si sería capaz de llevar a cabo su sueño científico, lo ahogaba. Los enfrentamientos en casa eran cada vez más intensos. Su padre, con la desesperación marcada en su rostro arrugado, exigía una respuesta clara, un compromiso con la tierra. Cada discusión lo dejaba exhausto, un mar de emociones encontradas le llenaba el pecho de angustia. La atrocidad de romper con la tradición lo desgarraba. Se preguntaba si podría perdonarse a sí mismo algún día. ¿Sería capaz de dejar atrás el legado que su familia había construido con tanto sacrificio? La respuesta se convertía en un eco interminable, resonando en su mente. Mientras tanto, la carta seguía allí, una antorcha encendida en la oscuridad de su incertidumbre. Sueños de criar cultivos sostenibles, de innovar con la ciencia, bailaban en su cabeza, pero el miedo de perder su esencia familiar lo mantenía cautivo en su rincón. La pregunta primordial lo cercaba: ¿podría encontrar un equilibrio entre su amor por la ciencia y su adorada herencia agrícola? Con la oportunidad de un proyecto que podía cambiarlo todo al alcance de su mano, el futuro se presentaba tentador y aterrador. Pero con el inicio de la luna nueva, una sombra oscura amenazaba con desbaratar sus planes. ¿Podría Javier afrontar la tormenta que se acercaba, antes de que fuera demasiado tarde? Javier despertó esa mañana con la luz del sol filtrándose por la ventana. La calidez le recordaba la promesa de un nuevo día, pero en su interior, una tormenta de dudas seguía rugiendo. La carta de su abuelo recaía sobre la mesa, como un recordatorio constante de la bifurcación en su vida. Se sentó, absorto en pensamientos, intentando descifrar su propio deseo frente a los gritos del deber familiar. Respiró hondo y tomó una decisión. Se dirigió al campo, donde los cultivos esperaban su cuidado. Sopesaba la información que había adquirido en las últimas semanas, maravillándose por cómo la ciencia podía transformar el arte de la agricultura. Mientras caminaba, sus dedos se deslizaban sobre las hojas vibrantes, recordándole que la tierra también era un ente vivo, capaz de nutrir no solo cuerpos, sino también mentes. Ese mismo día, Javier decidió implementar un pequeño experimento en una de las parcelas menos cultivadas en la finca. Usaría técnicas de agricultura sostenible que había estado investigando: rotación de cultivos, uso de abonos naturales, y prácticas de conservación de agua. A pesar de la ansiedad que le provocaba trabajar fuera de la tradición familiar, sentía una chispa de emoción. Era un primer paso hacia la práctica de la ciencia que tanto anhelaba. No obstante, el miedo a la desaprobación de su padre lo acechaba. Durante los días siguientes, cada vez que se hallaba en el campo, el eco de las expectativas de su familia resonaba en su mente. «Debo ser el hijo que mi padre espera», se repetía. Pero cada vez que se enfocaba en su experimento, una sensación de paz y propósito lo envolvía. Con cada hoja que examinaba, cada rincón que exploraba, se sentía más capaz y más dedicado a forjar su propio camino,
sin embargo, el tiempo se acababa. Su padre, al darse cuenta de los cambios en la forma en que su hijo se acercaba a la tierra, confrontó a Javier. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono de enojo que solidificó la presión en el pecho del joven. Javier sintió que el calor comenzaba a elevarse por su rostro. Era su oportunidad de expresar sus inquietudes, pero también la posibilidad de perder el respaldo familiar. Estoy tratando algo nuevo, papá. Quiero ver si la ciencia puede ayudarnos a mejorar lo que hacemos aquí, se atrevió a decir, mientras el sudor le corría por la frente. El silencio se instaló entre ellos como una niebla, espesa e incomprensible. Su padre lo miró, la incredulidad ocupando su expresión. Esto es un sacrilegio. La tradición nos ha mantenido fuertes. ¿Por qué arriesgarlo todo por ideas modernas?, respondía su padre, el desdén rebosante. Pero detrás de la rabia había preocupación, la misma que ardía en el pecho de Javier. Estoy buscando ayudar, papá. Esta es una oportunidad para todos nosotros, contrarrestó Javier, sintiendo que su voz temblorosa buscaba afianzarse en la firmeza de una nueva realidad. Este enfrentamiento, aunque doloroso, le recordó su determinación. La urgencia por seguir su camino se intensificó. Sin embargo, Javier se dio cuenta de que debía tocar el legado familiar, no para abandonarlo, sino para transformarlo. Esa noche, al mirar nuevamente la carta en su mesa, se preguntó si con su propuesta podría ser la unión de ambos mundos. Mientras trazaba planes en su mente, se sintió más empoderado. Pero justo cuando comenzaba a visualizar un futuro en el que la ciencia y la tradición coexistían en armonía, una súbita tormenta se desató en el horizonte, prometiendo cambiar todo lo que pensaba saber sobre su camino. ¿Sería capaz de soportar la tempestad y seguir firme en su propósito? La incertidumbre se cernía como una sombra, al tiempo que la presión de una resolución inminente se hacía cada vez más palpable. La tormenta llegó tan repentina como un susurro inquietante en la brisa. Javier, contemplando el cielo oscurecido y amenazante, sintió que su corazón latía con fuerza. Era un llamado de atención, un recordatorio de que su camino no sería sencillo. Mientras las nubes se acumulaban, una inquietud creciente en su interior lo empujaba a actuar con determinación. Enfrentarse a solas se sentía abrumador, pero dentro de él había una decisión ineludible. Al día siguiente, las primeras lluvias comenzaron a golpear la tierra seca, y con ellas, una idea que había estado gestándose en su mente empezó a tomar forma. En lugar de ver la tormenta como un obstáculo, la visualizaría como una oportunidad para aprender. Así fue como decidió invitar a su padre al campo, no solo para mostrar su cosecha experimental, sino para involucrarlo en el proceso. Era fundamental que entendiera su visión. Si convenzo a papá, él podría ver que la tradición puede coexistir con la innovación, pensó Javier, mientras las gotas de agua limpiaban las hojas de su experimento, revitalizando su determinación. La lluvia traía a la mente imágenes de su abuelo, trabajando la tierra con esmero. La herencia familiar lo atormentaba, pero ahora se convertía en su aliada en este viaje hacia lo desconocido. Poco después, con el campo empapado y húmedo, Javier llevó a su padre a la parcela que había estado cultivando. Mira, papá, comenzó con voz temblorosa, estaba aplicando lo que aprendí sobre técnicas sostenibles. Quiero que veas lo que podemos lograr juntos. Su padre observó en silencio, el ceño fruncido mientras examinaba la tierra y las plantas. Javier vio en él una mezcla de desdén y curiosidad, y supo que estaba a un paso de abrir una puerta que había estado cerrada entre ellos. A medida que explicaba su enfoque, el nerviosismo inicial se transformó en confianza, de manera que comenzó a vislumbrar no solo un camino profesional, sino también un puente entre su propia identidad y el legado familiar. Las plantas responden a esto, continuó mientras su tono se tornaba cada vez más apasionado. Y esto podría ayudar a nuestra finca a prosperar, incluso en tiempos de sequía. Si no empezamos a adaptarnos, podríamos perderlo todo. Un silencio pesado se cernió entre ellos. Javier esperaba que sus palabras sirviesen de catalizador, pero también sabía que el cambio exigía tiempo. En ese momento, su padre rompió la tensión. Quizás hay algo que no he considerado, admitió, armando su voz con un destello de apertura. Pero necesitaré tiempo para procesarlo. Aquella respuesta iluminó el rostro de Javier. Era un pequeño pero significativo paso hacia la aceptación. Sin embargo, dentro de él, las dudas persistían, ¿sería suficiente? La necesidad de convencer a su padre se volvió más apremiante. Se dio cuenta de que debía ir más allá, no solo debía demostrar el valor de su trabajo, sino también mostrar cómo podría ser una bendición para todos. Mientras pasaban los días, Javier dedicó cada momento libre a mejorar su plan, al mismo tiempo que procuraba escuchar a su padre y fomentar un diálogo. Descubrió que cada conversación revelaba aspectos de su padre que antes habían quedado ocultos bajo el peso de la tradición. El orgullo, la resistencia al cambio, y la vulnerabilidad emergían en sus intercambios. Comprendió que su padre tenía tanto miedo de fallar como él. Sin embargo, a medida que la comprensión florecía,
la tormenta que había comenzado se intensificaba, trayendo consigo ruidos lejanos que resonaban como un eco ominoso. Una reunión comunitaria, programada para discutir los problemas en la finca de sus vecinos, se acercaba. Era un evento que todos esperaban, y Javier sentía que cada palabra podría crear el impacto que tanto deseaba o sentenciarlo al ostracismo absoluto. En la quietud de la noche, las palabras de su padre aún reverberaban en su mente. Necesitaré tiempo para procesarlo, pero la decisión no podía esperar. Era el momento de poner a prueba su valor y vislumbrar el verdadero potencial de su convicción. La presión se palpaba en el aire, mientras la tormenta exterior rugía como un reflejo del conflicto interior que Javier enfrentaba. Tendría que prepararse, porque lo que se avecinaba en esa reunión podría ser el punto de inflexión que cambiaría no solo su futuro, sino también la percepción que su comunidad tenía de la tradición y la innovación. ¿Estaría Javier listo para representar su transformación ante todos, sabiendo que en juego estaba no solo su camino, sino también su relación con su padre? Javier se despertó antes del alba, con el eco de la tormenta aún resonando en su mente. La reunión estaba a solo unas horas, y sentía la presión como un peso sobre sus hombros. La adrenalina lo empujó a levantarse y prepararse, pero también a reflexionar sobre el camino que había recorrido. Era un momento decisivo que podía definir su futuro profesional y personal, y no quería dejarlo al azar. Mientras se vestía, las palabras de su padre retumbaban en su memoria. Necesitaba encontrar una manera de progresar, no solo en su relación con él, sino también en la comprensión de su legado en un mundo que cambiaba a un ritmo vertiginoso. Antes de salir, tomó un instante para mirar al espejo. Se dio cuenta de que ese reflejo era el más complicado que había visto. Entre la inseguridad y el deseo de ser un innovador, se hallaba una vulnerabilidad que nunca había querido mostrar. Tengo que hacerlo, se dijo, no solo por mí sino por lo que representa esta finca. Como si la tormenta hubiera dejado una huella en su mente, empezó a unir sus pensamientos en un plan claro. Tomaría esta reunión no solo como un lugar para presentar sus ideas, sino como un escenario para demostrar que la innovación y la tradición no eran mutuamente excluyentes. En el camino hacia el lugar de la reunión, cada paso le recordaba que el empoderamiento requería más que solo convicción, demandaba el acto de ser vulnerable. Al llegar, se encontró con miradas curiosas y críticas de quienes sabían de su relación con su padre. La atmósfera era tensa. Javier inhaló profundamente, sintiendo el aire frío y húmedo que le calaba los huesos, una metáfora de la presión bajo la que se encontraba. Sin embargo, esa incomodidad se transformó en determinación. Su plan no solo se basaba en presentar su cosecha, sino en captar la atención de los demás sobre cómo sus decisiones impactaban a todos. Uno a uno, los asistentes iniciaron la reunión hablando de sus preocupaciones. Javier escuchaba con atención, respirando los miedos y frustraciones de los demás. La agricultura moderna era un tema tabú, con el peso de la tradición aplastando cualquier intento de cambio. Pero, a medida que las opiniones se compartían, Javier empezó a percibir una grieta en la defensa de la tradición, el deseo oculto de varios por innovar y adaptarse. Finalmente, llegó su turno. Al levantarse, el silencio se volvió pesado y lleno de expectativas. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero lo usó como un impulso. Comenzó con una claridad sorprendente, explicando no solo su trabajo, sino cómo su enfoque podía beneficiar a todos. Las palabras fluyeron de su interior, libres de dudas. No se trata de reemplazar nuestras costumbres, sino de adaptarlas, dijo, y vio cómo algunas cabezas comenzaban a sentir. Se adentró más en la conexión entre la eficiencia y la sostenibilidad, presentando datos y métodos que había investigado. El nerviosismo inicial se disipó y fue reemplazado por una pasión palpable. Cada palabra resonaba, cada argumento era una piedra lanzada en el estanque oscurecido por el escepticismo. Si no probamos algo nuevo, podríamos perderlo todo. Y eso incluiría nuestra historia familiar. Los murmullos comenzaron a surgir entre la audiencia. Javier los notó, eran murmullos de consideración. Sus ojos se encontraron con los de su padre, que aún permanecía en silencio, pero en su mirada había un destello de algo nuevo, quizás una chispa de entendimiento. Javier sabía que aún no estaba todo hecho, pero había logrado penetrar la coraza del temor. Al concluir su presentación, una sensación de logro lo envolvió. Había compartido su visión, pero lo que no sabía era cómo responder a las reacciones a continuación. Algunos aplaudieron y otros seguían igual de escépticos. La tensión latente hacía que el ambiente se volviera incómodo. ¿Habría cambiado algo en ellos? Pero, sobre todo, ¿cambiaría su relación con su padre? Al mirar nuevamente a su padre, sintió que algo se movía en el aire, un sentimiento de que era solo el inicio de una conversación que podría alcanzar más allá de esta reunión. La tormenta dentro de Javier comenzaba a calmarse, pero había que esperar el resultado de ese episodio. Y en esa espera, se dio cuenta de que la lucha no terminaría esa noche. Se preguntaba, ahora, si realmente estaba preparado para las respuestas difíciles que podría recibir. La idea de confrontar el miedo en lugar de huir de él revoloteaba en su mente. La vida estaba a punto de lanzarle un nuevo desafío,
y Javier se sintió listo para enfrentar lo que viniera. La tormenta interior resurgía, y en su corazón una pregunta quedó resonando: ¿sería capaz de enfrentarlo todo? La sala se sumió en una especie de letargo tras la presentación de Javier. Los murmullos de la audiencia se desvanecieron en un silencio denso, donde las emociones estaban más que palpables. Mientras se sentaba, sintió una mezcla de logro y ansiedad. Esa era solo la primera batalla en una guerra mucho más compleja, y la duda comenzó a asomarse con fuerza. ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? ¿Y si las personas a su alrededor estaban demasiado aferradas a sus prejuicios para considerar su propuesta? Los rostros de sus colegas, cada uno con su propia historia, reflejaban un abanico de emociones. La incredulidad y la curiosidad se entremezclaban, pero lo que más le preocupaba era la mirada de su padre. El hombre que un día había sido su mayor apoyo, ahora se erguía como una figura distante e imponente, símbolo de todo lo que Javier quería desafiar. Aquella conexión frágil lo abrumaba, y en el fondo temía que esta reunión fuese un paso atrás en su relación. El tiempo avanzaba pesado. Durante el receso, Javier buscó un lugar apartado, donde pudiera organizar sus pensamientos. Encontró un pequeño cobertizo al fondo de la finca, un lugar que le traía recuerdos de su infancia. Se sentó en su interior y permitió que el eco de los viejos momentos lo envolviera. Aquí es donde todo comenzó, susurró para sí mismo. Pensar en su infancia lo llevó a recordar aquellos días donde exploraba la finca, soñando con formas de transformarla. Ahora, esos sueños parecían estar atrapados en el nudo que se formaba en su garganta. Esa sensación de impotencia lo empujó a escribir en su cuaderno un nuevo plan, un enfoque más profundo que incluía no solo datos y cifras, sino también historias que conectaran con la naturaleza emotiva de sus compañeros agrícolas. Comprender que no se trataba solo de la técnica, sino de transformar narrativas fue un momento de revelación. Mientras hacía esto, se sintió menos angustiado. Estaba comenzando a entender que la clave de todo estaba en la conexión emocional que podía crear. La tradición, la historia de la familia, era un tesoro que había que honrar, y al mismo tiempo, era un ancla que estaba limitando su potencial. La lucha entre el deseo de conservar el legado familiar y la necesidad de innovación no tenía que ser una guerra. Podía ser una danza, una conversación constante. Regresó a la reunión con una determinación renovada. Las palabras que había escrito en su cuaderno danzaban en su mente, y la visión de lo que su finca podía llegar a ser se hacía más vívida. Tenía que charlar, no solo presentar. Con cada paso, la presión de la expectativa le parecía menos abrumadora. Miranda, la más escéptica de los asistentes, estaba sentada cerca, y él sintió el desafío de su mirada. La combatividad no lo asustaba, al contrario, la veía como una oportunidad para ahondar en las verdaderas preocupaciones que estaban detrás de su resistencia al cambio. Pero, mientras tomaba su lugar nuevamente en la mesa, una pregunta inquietante resurgió: ¿realmente sería capaz de hacerlos ver la posibilidad de su visión? O quizás, lo más importante, sería capaz de mostrarles cómo eso no significaba traicionar su historia. Las horas se deslizaban, el tiempo se volvía cada vez más crítico. La reunión avanzaba y el momento de articular su nuevo enfoque se acercaba. Javier buscó en su interior la convicción que ahora parecía más sólida, pero las voces de autocrítica se desataban en su mente. Antes de que pudiera prepararse del todo, escuchó una voz familiar que interrumpió sus pensamientos. Era su padre, que comenzaba a hablar. La sala se volvió hacia él y Javier sintió el aumento de tensión. ¿Qué diría? ¿Sería un apoyo o un nuevo golpe en su ya delicada confianza? Y, con un giro inesperado, el pulso de Javier se aceleró. Aquella pregunta no solo resonaba en su mente, sino que ahora también en el aire. ¿Acaso este sería el momento que marcaría un cambio irreversible en su relación con su padre? La voz de su padre resonaba en la sala como un trueno, y mientras hablaba, Javier sentía cada palabra como un hacha que cortaba la tensión acumulada en su pecho. Su padre, con una autoridad natural, cuestionaba no solo la propuesta de su hijo, sino también sus deseos de cambio. Era como si cada sílaba saliera con un peso gigantesco, arrastrando consigo todos los recuerdos de una difícil relación llena de expectativas no cumplidas. Javier luchaba contra un torrente de emociones. La necesidad de defender su visión lo empujaba, pero el deseo de ser aceptado por su padre lo frenaba. Decidió escuchar, pero también preparar emocionalmente su respuesta. Sus ojos se fijaron en los rostros de aquellos que estaban con él. Muchos esperaban y otros, anhelantes, parecían entrever un conflicto inminente. Cuando su padre terminó, un silencio incómodo se instaló en la sala. Javier sintió la sangre latir en sus sienes. Era el momento. Con una respiración profunda, se levantó y sintió un fuego en su pecho que nunca antes había experimentado en circunstancias semejantes. Las dudas quedaron a un lado. Este no era solo un acto de rebeldía, era un acto de amor hacia su historia. Se dirigió a sus compañeros, utilizando cada palabra como un puente construido para cruzar el abismo que había entre las generaciones. Habló de la finca como la cuna de sus sueños, como un espacio que había sido testigo de sacrificios y logros. Las historias que había aprendido de su padre,
la lucha y el sudor vertido en cada surco, todo se entrelazaba con el futuro que estaba por venir. Enfocó su discurso en el valor de honrar ese legado, pero al mismo tiempo, planteó la necesidad de adaptarse a un mundo en continua evolución. A medida que hablaba, el murmullo de incomprensión se transformó en susurros de interés. Sintió que las miradas se volvían hacia él de manera diferente. Quizás había conseguido sembrar una semilla de curiosidad en los corazones de sus colegas. La idea de que la tradición no podía permanecer estática sino que debía fluir como un río se hacía palpable en cada expresión. Sin embargo, la mirada de su padre se mantuvo fija, imperturbable. De alguna manera, esa resistencia ayudaba a su determinación. Se dirigió a él, el hombre que había sido una figura legendaria en su vida. Con el corazón en la mano, le preguntó, ¿no podemos hallar una forma de entrelazar el pasado con el futuro, de construir juntos una nueva historia? Fue en ese instante que Javier comprendió que no solo estaba luchando por un cambio profesional. Estaba confrontando un cúmulo de expectativas familiares, y en esa frágil conexión se hallaba su verdadero desafío personal. La percepción de su padre contenía un miedo que resonaba en su propia historia. La respuesta de su padre podría cambiarlo todo, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. La sala parecía haberse detenido, y la presión en el aire era palpable. Javier era consciente de que se encontraba en un punto de inflexión no solo en su carrera, sino también en su vínculo familiar. Finalmente, su padre abrió la boca, pero en lugar de una respuesta directa, una mirada de sorpresa y reflexión emergió en su rostro. Mientras la tensión aumentaba, la dosis de adrenalina en Javier era imparable. ¿Qué haría su padre? Las palabras que él pronunciara definirían no solo su relación, sino el futuro de la finca. La incertidumbre lo envolvía como una neblina amenazante, dejando claro que el desenlace de esta confrontación sería crucial. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Estaría preparado para lo que vendría. El silencio se agrandó, dejando toda la sala inmóvil. Javier podía oír su propia respiración, el eco de su corazón latiendo con fuerza entre la multitud. Su padre, el pilar de su infancia y el dueño de anhelos faltantes, empezaba a desdibujar el borde entre la admiración y el miedo. La incertidumbre pesaba, tanto en el aire como en el pecho de Javier. Finalmente, su padre logró articular unas palabras que no fueron un rechazo, ni un asentimiento. Fue un quizás mudo que impregnó la atmósfera. Javier se sintió arrasado por una oleada de emoción, como si el mundo a su alrededor hubiera tomado 3 segundos de pausa. Respondía a algo más profundo que solo una discusión familiar, estaba desenterrando una verdad mucho más compleja, la necesidad de armonizar deseo y deber. No obstante, ese instante no ofrecía respuestas, sino más preguntas. Javier se sentó nuevamente, sintiendo que el espacio a su alrededor estaba cargado de una electricidad casi palpable. Los murmullos empezaban a desperezarse en la sala y poco a poco, la conversación renació como un río tras la tormenta. Al terminar la reunión, se encontró en su propio rincón reflexionando sobre sus emociones. Javier sabía que había dado un paso importante, pero también era consciente de que la lucha no había hecho más que comenzar. En su mente, las palabras de su padre resonaban sobre el peso de la tradición y la resistencia al cambio, una amalgama de respeto y desafío que no podía ignorar. Caminó hacia el exterior de la finca, profundamente conectado con la tierra que lo había visto crecer. El atardecer tiñó el horizonte de tonos ámbar mientras Javier se sentaba en un viejo tronco. En su mente, reconocido en cada hoja que caía, emergía el deseo de innovar, de crear, pero también la necesidad de entender el legado que le había sido confiado. Una mezcla de adrenalina y miedo lo envolvió. No era la primera vez que se sentía así. En otras instancias, cuando emprendió pequeños proyectos agrícolas, había sentido ese mismo crisol de emociones. Sin embargo, esta vez era diferente. No solo se trataba de su visión, sino de establecer un nuevo camino que reconciliara su ambición con el respeto por el esfuerzo de su padre. Su mente también levantó recuerdos de lo que había aprendido en sus estudios sobre agricultura sostenible y tecnología. Había conceptos y herramientas que podían modernizar la finca, pero necesitaba el apoyo de su padre para implementarlos. La verdad empezaba a vislumbrarse como un faro en la distancia. Lo que él había creído que era una oposición a sus ideas, quizás era solo un eco de temores más arraigados. Con ese pensamiento, comprendió que debía no solo convencer a su padre, sino construir una relación basada en la confianza. Si lograba demostrarle que su visión no era una amenaza, sino una posibilidad de unión, todo podría cambiar. La estrategia se forjaba, comenzaría a implementar pequeñas innovaciones, a sentar las bases para mostrar resultados tangibles. Si él podía demostrar que el cambio era viable y beneficioso para la tradición, tal vez lograría el apoyo que tanto ansiaba. Sin embargo, en su interior, pugna por el temor a que esa estrategia no fuera suficiente para ganar la aceptación que su corazón deseaba. La historia familiar se tornó en un espejo que reflejaba tanto sus inseguridades como su valentía. Mientras miraba hacia el horizonte, una nueva inquietud surgió. ¿Estaría su padre dispuesto a darse una oportunidad, a abrirse a lo desconocido? Las preguntas seguían dando vueltas, pero esta vez,
Había un nuevo sentido de propósito que lo iluminaba. Con esa sensación de renovado compromiso, Javier se dirigió de vuelta a la casa con la determinación de explorar, aprender y crecer. Su camino estaba recién comenzando, un viaje lleno de incertidumbres que prometía ser tan desafiante como gratificante. Mientras se acercaba, un repentino ruido interrumpió sus pensamientos. Al alzar la vista, su padre estaba ahí, en el umbral de la puerta, contemplándolo con una expresión que Javier no había visto antes. Su mirada contenía un hilo de curiosidad, una chispa de apertura. Sin embargo, antes de que pudiéramos percibir el significado completo de esos ojos, una sombra cruzó el rostro de su padre, como si una verdad olvidada estuviera a punto de salir a la superficie. La tensión se hizo inminente, y el desprendimiento emocional que Javier había temido podría convertirse en la ventana hacia un futuro inesperado. ¿Qué secretos del pasado de su padre tomarían forma ahora? Javier respiró hondo, anticipando la conversación que estaba a punto de entablar con su padre. La incertidumbre lo invadía de nuevo, pero esta vez, impulsado por el deseo de confrontar no solo sus propios miedos, sino los de su padre. ¿Qué historia se ocultaba tras esa mirada? Su padre se mantuvo en el umbral, como si estuviese a punto de cruzar a un espacio desconocido. Javier dio un paso adelante, inquieto y curioso, la distancia entre ellos pareciendo reducirse lentamente. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, el flujo de su pensamiento comenzaba a desbordarse, esos momentos llenos de estancamiento familiar, la rigidez de las tradiciones que lo habían inmovilizado, todo se entrelazaba en una maraña que reclamaba ser desenredada. Papá, comenzó Javier, su voz temblorosa pero firme, necesitamos hablar de lo que está pasando, de lo que podemos hacer. El rostro de su padre, habitualmente firme, se descompuso en un mar de emociones contradictorias. Javier pudo ver destellos de preocupación, miedo, pero también un rayo de esperanza. Fue la combinación de esos sentimientos lo que hizo que se sintiera más conectado que nunca. Si bien su padre había representado la estructura de su vida, ahora parecía el espejo reflejando sus propias luchas. Tu madre siempre decía que el cambio es aterrador, respondió su padre, las palabras cargadas de nostalgia. Era lo que ella más temía, y lo que más anhelaba al mismo tiempo. Javier, frente a esa revelación, sintió como un nudo se formaba en su estómago. Su madre había sido una voz conciliadora entre ellos, un puente que siempre trató de mantener unidos sus deseos e ideales. Ahora entendía que el legado no solo se medía en cultivos y tierras, sino también en emociones e historias compartidas. Al recordar a su madre, un nuevo propósito lo consumió. Sabía que para avanzar, no era suficiente reconquistar la apertura de su padre, debía también revivir el espíritu de su madre, honrando sus deseos y sus temores. Papá, podemos encontrar un camino que respete nuestra tradición, pero que también incorpore nuevas ideas. Quiero que trabajemos juntos, no como rivales, sino como aliados. Podría empezar con pequeños cambios en la finca, como cultivos sostenibles o mejorar la rotación de la tierra, planteó Javier, cada palabra cuidadosamente elegida para buscar aprobación y alianza. A medida que su padre escuchaba, la tensión en su rostro comenzó a aflojarse ligeramente. Se notaba que sus pensamientos luchaban entre la resistencia y la curiosidad. Javier tomó un riesgo calculado, expandir aún más su propuesta. Podríamos llevar a cabo un pequeño experimento. Un par de parcelas donde pruebe técnicas nuevas. Si los resultados son buenos, tal vez mi visión no suene tan aterradora, ¿verdad? La idea de un experimento hizo que el brillo en los ojos de su padre relampagueara por un instante. Javier vio una grieta en la armadura que había construido su padre a lo largo de los años. Se sentía bien, como si estuviese acercándose a desvelar no solo los secretos, sino también los anhelos enterrados de su padre. Solo una cosa quiero dejar clara, Javier, interrumpió su padre de repente, reanudando con un tono más grave. El cambio no es fácil, está lleno de pruebas y fracasos. ¿Y si fallamos? Los nuevos caminos pueden ser ruinas para lo que hemos trabajado. Javier asintió, consciente de que cada paso hacia el futuro también implicaba la posibilidad de retrocesos, de pérdidas. Pero ahora, empoderado por una visión renovada, se sentía preparado para enfrentar no solo las dudas familiares, sino su propio temor a la incertidumbre. El sol se había ocultado tras las montañas, oscureciendo el paisaje y dibujando sombras en el camino que aún tenían por delante. Sin embargo, esa noche no solo se trataba de dudas sino de decisiones. Javier se sintió como un pionero enfrentando un nuevo terreno, comprendiendo que cada paso hacia lo desconocido podría ser una oportunidad de redención para ellos dos. Estoy dispuesto a luchar por esto, afirmó. Javier, sabiendo que hoy había ahondado en la raíz de sus diferencias, el legado que parecía dividirlos pero que, en esencia, también podía unirlos. Sin embargo, de pronto, un destello de preocupación cruzó el rostro de su padre. Aquel aire renovado, inesperadamente, chocó contra un remanente de nostalgia. Sin poder contenerse, su padre dio un paso hacia atrás, como si el camino que Javier había trazado le causara incomodidad. Fue un gesto que se sintió como un portazo.
Algo más profundo parecía estar en juego, algo que, si se revelaba, podría cambiarlo todo. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La necesidad de descubrir lo que escondía a su padre adquirió un nuevo sentido de urgencia. Había un secreto en el fondo de su resistencia, algo que podría amenazar no solo su proyecto, sino toda la relación que estaban intentando reconstruir. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, vio cómo su padre daba ese paso atrás, como si se hubiera retirado a un mundo que le era exclusivamente ajeno. Esa separación tangible le provocó un torbellino de emociones encontradas. Durante toda su vida, había anhelado el momento en que ambos pudieran conectar verdaderamente, pero esa noche parecía marcar el inicio de una batalla interna más que un acercamiento. «Papá, ¿qué te detiene?», preguntó Javier, esta vez con una firmeza renovada que lo sorprendió. La simple pregunta lo angustió, pero al mismo tiempo lo liberó. Era un desafío, un empujón a su padre para que compartiera las sombras que pesaban sobre su alma. El silencio se convirtió en el mayor enemigo de Javier mientras su padre, al borde de la puerta, parecía luchar con sus propios fantasmas. No quería que su padre se convirtiera en un enemigo, pero la falta de respuesta comenzaba a erosionar la confianza que habían construido en esos breves momentos de sinceridad. «Siempre hemos vivido con este peso», dijo finalmente su padre, la voz quebrada. «Nada viene sin un costo». Las palabras se deslizaron entre ellos como dardos, cargadas de una verdad que Javier nunca había considerado. ¿Qué costo había pagado su familia por mantener el status quo? Uno de los recuerdos más vívidos de Javier lo llevó de regreso a sus años de infancia, cuando la mesa familiar estaba llena de risas, pero también de silencios pesados. Su madre, aunque siempre optimista, había tratado de suavizar las tensiones, mientras que su padre parecía cargar con una carga invisible. Javier sintió que la herencia de su madre lo instaba a descubrirlo, a abrir la caja de los secretos que guardaba su padre con tanto celo. «Entonces, ¿cuál es el miedo, papá?», insistió, negándose a retroceder. «Si fallamos, ¿no es eso parte del aprendizaje? Si no arriesgamos, ¿qué futuro nos espera?». Con cada palabra, Javier sentía la presión crecer. La imagen idealizada de su futuro estaba en juego, pero, más importante, su inquieta búsqueda de conexión con su padre era lo que realmente había estado en juego toda su vida. Su padre bajó la mirada, evidentemente atrapado en sus pensamientos. Javier se preguntó si la vulnerabilidad lo asustaba más que el cambio en sí, pero esa revelación también significaba que podía haber una oportunidad. La posibilidad de que su padre estuviera dispuesto a abrirse a un camino diferente, aunque llenara a ambos de incertidumbre. «Está bien. Te lo diré», respondió su padre, con una mezcla de resolución y tristeza. «Cuando tú eras pequeño, perdí a tu madre entre las sombras de mis decisiones. Cada vez que pienso en intentar algo nuevo, siento que puedo volver a perderlo todo». Javier adaptó su postura, sintiendo la tensión atravesar cada nervio de su ser. El peso del dolor no era fácil de soportar, pero en medio de la tormenta emocional que azotaba su pecho, un destello de empatía emergió. Aquello que había dividido a su padre de la modernidad o del cambio era, en realidad, la esencia de su lucha por proteger a su familia. «Papá, entienda», susurró, con una suavidad que reflejaba un entendimiento inesperado. «El riesgo es inherente a la vida. Lo primero que debemos hacer es aprender a perder, y luego a levantarnos». Esa noche, en una conversación que podría alterar el rumbo de su vida, Javier sintió que un puente se construía entre su padre y él. Sin embargo, en su interior, una inquietud crecía, el cambio podría representar la salvación o la catástrofe. De pronto, la idea del experimento se convirtió en un proceso más que una simple propuesta, se transformó en un símbolo de su nueva relación. «Confía en mí, intentémoslo», sugirió Javier, convencido de que si su padre se abría a tomar ese riesgo, había una luz en el horizonte. Pero un último interrogante lo acechaba, uno que lo llevó a cuestionar la validez de su propio deseo. ¿Era este un intento de redención o un paso a una repetición de los errores del pasado? Mientras ambos se encontraban al borde de una nueva cooperación, Javier se preguntó si realmente estaban listos para enfrentar no solo los desafíos agrarios, sino también las verdades ocultas en sus corazones. La historia de su familia, la cosecha que había sido olvidada, clamaba ser reescrita. El miedo al fracaso podría convertirse en su mejor aliado, pero, ¿y si los secretos de su padre eran más profundos de lo que jamás imaginó? La noche se cerró sobre ellos, sus dudas mutuas intensificándose a medida que cada uno miraba la oscuridad, sin saber que el siguiente paso podría ser el más peligroso de todos. El tiempo había pasado desde aquella noche crucial, y Javier se encontraba en la misma finca que había ansiado transformar. Finalmente, había logrado establecer un acuerdo con su padre, un pacto de ensayo y error, algo que antes hubiera parecido inimaginable. Con cada amanecer, las técnicas de agricultura sostenible que Javier había implementado comenzaban a tomar forma. Su padre, aunque reticente, había decidido involucrarse, observando cada cambio con una mezcla de cautela y curiosidad. Javier dedicó horas en el campo,
sintiendo como la conexión con la Tierra se intensificaba. Había meses demasiados complicados, donde la combinación de experimentos y tradiciones había puesto a prueba no solo su empeño, sino también su vínculo familiar. Sin embargo, cada vez que cosechaba nuevos frutos, cada sesión de trabajo con su padre, cada conversación que giraba en torno al respeto y a la herencia familiar lo llenaba de un profundo sentido de propósito. Finalmente, llegó el día de la primera cosecha del experimento. Javier invitó a la comunidad a una demostración. Era el momento en que todo lo que había aprendido y toda la resistencia que había vencido se pondría a prueba. La presión era inmensa, y con cada llegada de los vecinos, sentía como las expectativas se acumulaban. Pero, en lugar de angustia, ahora había un sentimiento de determinación. Había encontrado su voz no solo como agricultor, sino como innovador. La parcela donde había realizado las pruebas exhibía cultivos hermosos, vibrantes de colores que contrastaban con la tierra oscura y rica. Al observar a su padre, en medio de tantos rostros conocidos, Javier tomó una decisión. En lugar de enfocarse en demostrar que su enfoque era el correcto, se concentró en la historia detrás de cada técnica, en la forma en que la ciencia podía integrarse a la historia de su familia. Lo que ven aquí no es solo el fruto de la tierra, comenzó Javier, con voz firme. Es el resultado de una unión entre el respeto por nuestras raíces y la apertura a las nuevas ideas. Mientras hablaba, miraba a su padre a los ojos, y sintió que la tensión de su relación se desvanecía poco a poco. En los rostros de sus vecinos, se podía observar una mezcla de interés y escepticismo. Pero lo más importante era que en aquel momento predominaba una atmósfera de diálogo. A medida que los frutos de su trabajo se mostraban, el murmullo de satisfacción de los presentes empezaba a tomar fuerza. Javier presentó cada técnica mientras compartía su conocimiento, explicó cómo las rotaciones de cultivos y el uso de abonos naturales habían revitalizado la tierra. La conexión entre sus palabras y los espectadores se sentía tangible. Cada paso adelante era un paso hacia la reconciliación entre el viejo mundo agrícola y el nuevo. Cuando terminó, sintió un reconocimiento palpable que iba más allá de los aplausos. Era el primer reconocimiento de la comunidad, pero también una validación personal. Javier buscó la mirada de su padre, quien observaba con una expresión que parecía entre miedo y orgullo. Justo en ese momento, su padre se levantó y, con un nudo en la garganta, hizo un breve discurso. Reconoció no solo el arduo trabajo de su hijo, sino también su valentía para enfrentar el cambio. Era un reconocimiento que rayaba en la sanación. El diálogo abierto que se inició ese día marcó un antes y un después no solo para Javier, sino para toda la comunidad. Las puertas empezaron a abrirse, y cada interacción se volvió un paso hacia la integración de conocimientos antiguos con prácticas contemporáneas. Javier sentía que había logrado más que el éxito profesional, había forjado un nuevo camino junto a su padre y, al mismo tiempo, sanado heridas profundas de su relación. Al final, cuando el día se despidió con un hermoso atardecer, Javier se detuvo en el lugar donde todo había comenzado. La tierra, alimentada por los lazos familiares y por la ciencia, prometía un futuro rico en posibilidades, no solo para él, sino para todos los que habían creído en su lucha. Cada hoja, cada espiga, resonaba en su corazón, había logrado un equilibrio entre su pasión y su legado. Esos pasos habían sido pequeños, pero juntos, se convertían en un viaje monumental. Sin duda, había recorrido un camino de transformación, y el sentimiento de satisfacción lo envolvía con fuerza. A partir de ese día, no solo era un agricultor, era un pionero, un puente entre pasado y futuro, un símbolo vivo de que los sueños pueden unirse a la realidad mediante esfuerzo, diálogo y valentía. Y ahora que has sido testigo de esta inspiradora historia de superación, es fundamental que no te detengas aquí. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te impulsarán a seguir luchando por tus sueños. Deja un me gusta ahora, porque cada clic alimenta nuestro algoritmo y asegura que más personas descubran estas increíbles narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué te ha parecido esta jornada de Javier. Y, por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz que nuestra comunidad crezca y siga inspirando a más personas.